Parece increíble que todavía sigamos con este debate, pero tiene cierta razón de ser, ya que no hemos profundizado en el tema. La pregunta es muy simple. ¿Por qué México se escribe con la letra X? ¿Por qué el diccionario de la Real Academia Española insistió durante tanto tiempo que el nombre de México se escribiera con J? Bueno, comunicativos, en esta ocasión se los voy a platicar. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Se puede escribir con J, pero no se recomienda. La Real Academia Española durante mucho tiempo decía que la forma correcta de escribir el nombre de nuestro país era justamente con la letra J. Ahora acepta como forma correcta escribir México con la letra X y declara que es válido también escribirlo con J. Pero ¿cuál es el origen de esta confusión? Primero vamos a definir una palabra interesante: toponimia, la cual significa el estudio del origen y el significado de los nombres propios de los lugares. México es el toponímico de nuestro país, de nuestro territorio. La letra X se convirtió prácticamente en un asunto de identidad nacional. No solo se trataba de la ortografía de nuestro toponímico, sino que nos identificaba como tales, como mexicanos. Vamos a ver, el origen de México es la lengua náhuatl, la lengua de los mexicas, fundadores de la nación prehispánica. Los historiadores han determinado que dicha fundación ocurrió en marzo del año 1325. Aprovecho para decirles que es incorrecto llamarlos aztecas. Esta es una palabra acuñada en tiempos recientes por un autor extranjero. La forma correcta de llamar a la población del centro de nuestro territorio nacional antes de la llegada de los españoles es mexicas. La palabra original se pronunciaba Mexico o México o Mexixco, la cual significa el ombligo de la luna o en el centro del lago de la luna. No olvidemos que la ciudad de Tenochtitlan se fundó en el islote del centro de un lago que recibió el nombre del lago de la luna. Aquí es muy importante aclarar que la lengua náhuatl no tenía un alfabeto fonético como el que actualmente utilizamos en el español. Es decir, que no tenía una letra que se refiriera al sonido de la A, por ejemplo, o el sonido de la E, o el sonido de cualquier consonante. Los códices mexicas están compuestos por ideogramas, los cuales no son otra cosa más que dibujos que refieren a acciones, conceptos, ideas o personajes. Por eso el náhuatl es considerado una lengua y no un idioma. Para que pudiera ser considerado idioma, tendría que tener justamente un alfabeto o una escritura original estructurada. Hoy en día tenemos conocimiento de todas las palabras de esta lengua, pero se representan con el abecedario castellano. Si bien no existían letras como tales, había 18 sonidos o fonemas dentro de la lengua náhuatl. 14 fonemas correspondían a consonantes y 4 a vocales. Tomando en cuenta esto, ahora puedo decirles que la palabra México solo era una referencia hablada. Así que los españoles tuvieron que representar este vocablo con el abecedario castellano. Los lingüistas catalogan al sonido sh como un sonido fricativo preparatal, el cual era de uso común y corriente en la lengua náhuatl. Así que a la hora de escribir el nombre de México, simplemente se representó el sonido sh con una X. Seguía pronunciándose México. El rey Alfonso X de Castilla estableció una norma lingüística llamada la Norma Alfonsí, de escritura en el siglo XVII, la cual establece que el sonido sh debe representarse con la letra X. Por esta razón, como ya les dije, cuando los españoles llegaron a estos territorios a principios del siglo XVI, trataron de adaptar los sonidos del náhuatl al castellano y utilizaron esta norma Alfonsí para México. La escribieron simplemente México, así con la X.
El sonido sh, tan cotidiano entre los mexicas, fue desapareciendo de muchas palabras con el paso del tiempo. Hacia mediados del siglo XVII quedaron pocas palabras con este sonido y casi todas venían del inglés, portugués o francés. Ya habían ocurrido la conquista y la época de la colonia en toda América. Paralelamente al sonido sh, existía un sonido descrito por los lingüistas como fricativo velar sordo, el sonido que conocemos como J. Este sonido fue reemplazando entre los españoles y los nuevos pobladores de la región mesoamericana al tradicional sh. Así que a mediados del siglo XVII la mayoría de las personas pronunciaban México en lugar de México. Por esta razón, en 1815, la Real Academia Española estableció que todas las palabras que llevaban la letra X, pero que se pronunciaban como J, deberían escribirse justamente con J y eliminar del vocablo la letra X. No olvidemos que nuestra nación empezó a llamarse México después de la firma del Acta de Independencia en el 28 de septiembre de 1821. En la Constitución de 1824, nuestro país recibió el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos. Así pues, en todos los documentos del siglo XIX empezó a aparecer el nombre de nuestro país escrito con la letra J. Sin embargo, muchas personas buscaban utilizar el vocablo de México con X como un símbolo de identidad nacional. Después de la independencia, México se siguió escribiendo con X, aunque la Real Academia Española se mantuvo firme durante todo el siglo XIX, ordenando que la forma correcta de escribir el toponímico era con J. También en el siglo XIX se fundaron las Academias de la Lengua de las Naciones de América Latina, las cuales dictaban la norma en dichos países. Por supuesto, México tenía su correspondiente Academia de la Lengua. Esta Academia Mexicana de la Lengua jamás ha admitido que México se escribiera con J. Siempre ha dictado que la forma correcta es escribirlo con X. Es interesante notar que incluso en gran parte del siglo XX la Real Academia Española no cambió este precepto de la forma correcta de escribir México. No fue sino hasta el año de 1992, fíjense hasta cuándo, 1992, la Real Academia Española reconoció que el nombre de México podía escribirse con X, pero era preferible con J. Finalmente, en el año 2001, la Real Academia Española estableció la recomendación de escribir México con X como la forma correcta del toponímico. Lo más divertido del asunto es que en México tenemos 4 sonidos relacionados con la consonante X. Suena como J cuando pronunciamos México, Mexicali, Jalapa o Oaxaca, pero suena como sh si nos referimos a Xola o Xoloitzcuintle. Suena como S cuando decimos Xochimilco o xilófono, y también como la X inglesa cuando decimos taxi, examen o éxito. ¡Qué locura! Esto hace sufrir mucho a los extranjeros cuando quieren aprender el español mexicano. Si bien parece un debate chocante y hasta absurdo, la verdad es que lo que está en juego no es un tema de ortografía, sino la identidad nacional. La X ha sido adoptada como un símbolo mexicano. Lo que yo recomiendo es que no nos apasionemos con este tema, ya que en realidad defender la X o defender la J es hablar siempre del mismo abecedario castellano, el cual no es la lengua de origen del nombre de nuestro país. Como ya les dije, el náhuatl no tenía una grafía fonética que representara de manera estricta el nombre de México. Recientemente, y en el marco del debate de si deberíamos olvidar la influencia y el pasado español en nuestra cultura mexicana, unos legisladores del partido Morena se presentaron en una conferencia de prensa con estos carteles. Miren nada más. Lo que pretenden es deformar el nombre de España, incurriendo en una grafía distinta que va más allá de las faltas de ortografía. Es como si fuese una pueril venganza en contra de la Real Academia que recomendaba escribir México con J.
Pero aquí debemos puntualizar que aunque las pancartas pueden ser divertidas y la rabieta de estos legisladores un tanto infantil, en realidad España sí puede tener una ortografía bien definida debido a que el nombre y el idioma corresponden el uno con el otro. No fue así con México. Por mi parte, coincido completamente con la idea de escribir México con X, ya que esta letra ha dado una identidad a nuestro país e incluso se ha convertido en logotipo y en gráficos característicos que nos identifican en el mundo. Del mismo modo que la letra ñ representa al idioma español, la X es motivo de orgullo e identidad. Hay que defenderla. Los mexicanos en el siglo XXI somos consecuencia de la influencia y la mezcla de aquellos pueblos indígenas y españoles. En otro video les hablaré de la conquista, del sometimiento y del sufrimiento que hubo durante esta mezcla. Pero lo cierto es que hoy no podemos negar que somos parte de esa mixtura, la cual además recibe una importante influencia de todo el mundo, gracias a las tecnologías de la información y a los medios de transporte modernos. Más que renegar del pasado, deberíamos cuestionarnos qué significa hoy, en el siglo XXI, ser mexicanos y cuáles son los símbolos que nos representan. ¿Qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.